¿Cómo nació ese proyecto impulsado por el general Perón, del que usted fue el primer piloto, el del Pulqui? No, del Pulqui no fui el primero. Ah. Yo le hice las performances, ciertas performances importantes al Pulqui 2, pero el primero que hizo un vuelo fue Weiss, que ahora está muerto, ¿no? Está. O sea, Cuénteme un poco, ¿qué fue lo que le impulsó al general Perón a tener desarrollo propio en esa parte? El general Perón, la importancia que le dio a la aviación en su momento fue para no quedar atrás y marginado del mundo. O sea, nosotros en su momento éramos una potencia económica y en Sudamérica respetada. Además, la industria nuestra aeronáutica estaba a la cabeza en América Latina, estaba a la cabeza de todas. No existía Embraer como en Brasil, que lógicamente cuando desaparece y la tiran al bombo a la industria aeronáutica, empieza a crecer Embraer en Brasil. ¿Por qué? Porque la Argentina tenía, digamos, rellenado el hueco ese de la aviación, y al quedar deshabitado lo ocupó Brasil. Y la Argentina se dedicó a comprar aviones afuera que le vendían hojalata oxidada. Esos eran los proyectos que tenían. Por eso dejaron de lado, se iban a fabricar 100 Pulqui 2, pero lo dejaron de lado porque iban a ser muy tarde, iban a llegar a los 2 años, era muy tarde, no podían esperar. Claro, yo pienso, y sin ser mal pensado, que todo eso fue porque las coimas vienen comprando o vendiendo, no haciendo, porque el que hace en la industria local no puede coimear. ¿Qué recuerda de esa época del general Perón? Y yo lo recuerdo que el general Perón era una persona que quería estar interiorizada de todos los pormenores de las industrias argentinas, y una de ellas era que tenía una persona muy importante que era el brigadier mayor San Martín, que era en ese momento ministro de Aeronáutica y de plena confianza de él y además amigo de él. Entonces estaba, digamos, el brigadier San Martín estaba apoyado por toda la industria o parte de la industria alemana. O sea, los que habían sido los más capaces durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, era un grupo de alemanes que estaba regenteado por el profesor Curtin, ingeniero Curtin, que fue el diseñador del Pulqui 2, que íntimo amigo se hizo de Perón, y prácticamente Perón le tenía asignado a una partida que se la daba a él para que la distribuyera dentro del personal que tenía él en la fábrica de aviones. O sea que había un grupo alemán que estaba regenteado por el profesor Curtin, que fue el autor del Pulqui 2. ¿Qué sintió cuando los gorilas destruyeron todo ese proyecto? Bueno, sentí una depresión, porque dije, todo el esfuerzo puesto por los argentinos, que incluso en Tandil, en Rosario, en todas las grandes ciudades existían fábricas que colaboraban en ciertas piezas, porque no todas se hacían en la fábrica de aviones. Entonces esa industria vivía también de la industria aeronáutica. Al perder todo eso se perdieron importantes fuentes de trabajo, que no solamente del obrero especializado, sino de los ingenieros, que se dedicaron a otra cosa, se tuvieron que dedicar a otra cosa, porque si no, no podían vivir. Entonces, fueron a parar a la industria automotriz. Usted vivió el exilio de una manera muy particular. ¿Iba a Puerta de Hierro? Sí, y yo iba a la Puerta de Hierro llevando documentación, digamos que en esa época estaba prohibido de cooperar con el general Perón, pero como yo volaba internacional, no nos conocíamos, pero éramos 5 o 6 o más, yo no sé la cantidad que éramos, que aportaban, digamos, secretos a la quinta. Y generalmente yo lo mandaba por un dirigente gremial que se llamaba Paladino, que Paladino le alcanzaba a Matera, y Matera era amigote mío, digamos. Entonces yo, haciéndome ver que lo iba a consultar al doctor Matera para que me hiciera unos estudios, ahí donde me entregaba la correspondencia que le había dado Paladino.
Usted fue elegido a pedido del general. Bueno, yo fui elegido en una tripulación de la cual el general Perón tomó nota y se acordaba de la gente, por supuesto, que había actuado y que había sido leal a él. Pero no era yo solo el leal, éramos toda la tripulación, digamos, todos los pilotos, los 4 pilotos, que éramos 2 comandantes y 2 segundos comandantes. El comandante más antiguo era yo, ¿no? Y el resto, digamos, eran gente que no había tenido oportunidad de demostrar su lealtad a Perón, pero eran peronistas. ¿Qué recuerda de ese viaje? Bueno, recuerdo de ese viaje que se prepararon durante muy poco tiempo, o sea, 20 días antes se empezó a preparar el viaje y hacer el proyecto operativo, digamos, o sea, el plan de vuelo que se tenía que hacer para seguridad del general. Entonces se tomó que se tenía que salir de Madrid a la Palma de la Gran Canaria, a las Palmas de la Gran Canaria, y de las Palmas de la Gran Canaria, Buenos Aires. ¿Por qué se hizo eso? Porque el avión tenía que hacer, digamos, estaba full de combustible y full de pasajeros de carga. Entonces no se sabía si en vuelo directo y para seguridad del general y su comitiva iba a poder llegar a la Argentina. A lo mejor tenía que hacer escala en Río de Janeiro, pero no se tenía, digamos, la certeza de cómo iba a recibir los brasileros en ese momento el general Perón y su comitiva, porque ya lo habían demostrado años anteriores, que lo habían hecho desistir a Perón de su regreso a la Argentina y le habían hecho regresar con el avión a España. ¿Hubo otros intentos? Sí, hubo otros intentos, sí. En el año 68 creo que fue el primero, ¿no? Y después en el 72 Perón vino acá ya autorizado por la NUCE. O sea, se autorizó, pero una autorización que medio Perón estaba, digamos, limitado a Gaspar Campos, y en Ezeiza no se le permitía que digamos, se tratara con los gremios ni nada por el estilo. Lo habían medio aislado, porque no creían que Perón fuera a volver acá.